Durante mi presencia en el fandom de One Piece en estos últimos 2 años me he encontrado con un comentario que se repite de vez en cuando, y este es el de que Jinbe sobra en la tripulación de los sombreros de paja, o en su defecto que se introdujo en la banda demasiado tarde. Y es que ciertamente el personaje tiene varios detractores dentro del fandom, pero ¿tendrán razón al pensar esto del pescado? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de ello, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. Ok, en lo primero que tenemos que pensar es en si realmente se ha ganado su puesto como sombrero de paja, y para ello debemos tomar como referencia a los casos anteriores a él, los cuales fueron Brook y Franky. En el caso del músico, este necesitó de la ayuda de toda la banda para solucionar el problema que tenía con Moria en el mismo arco donde se le introdujo, y en el transcurso del mismo demostró ser de gran utilidad al momento de hacerle frente al grupo antagónico liderado por el Shichibukai. Posteriormente se nos es revelado que conocía a Laboon y que tiene una promesa inconclusa con la ballena, y si a eso le sumamos el puesto de músico que posteriormente ocuparía en la banda, algo que Luffy buscaba desde el East Blue, podríamos establecer varias características que un nuevo Nakama debería tener, las cuales son tener un rol útil dentro de la tripulación, tener la capacidad de aportar más allá de lo anterior para resolver problemáticas y tener una razón que justifique que se una a la aventura. Ahora, si pasamos a Franky, este no se nos unió en el mismo arco en donde se introdujo, pero sí en la misma saga. Y ojo, aquí cabe aclarar que el fandom de One Piece divide el manga en arcos. Bueno, realmente no el fandom de One Piece nada más, prácticamente todo el fandom del manga anime lo hace, pero en fin, dichos arcos son un conjunto de tomos que por lo general desarrollan una problemática en una isla. Pero bueno, Franky es introducido en Water 7, pero no es hasta luego de los sucesos de Enies Lobby, o sea, otro arco, que se une oficialmente a la banda, y en el transcurso del mismo vimos cómo pasó de ser quien generó la problemática de conseguir el nuevo barco al ser él el responsable del robo que recibió Usopp, a ser quien la resolvió construyendo el Thousand Sunny, y mientras todo esto ocurría le vimos apoyar de múltiples formas a los sombreros de paja en el arco de Enies Lobby. Ahora bien, si hablamos de las características que ya tomamos de Brook, Franky las cumple también, puesto que tiene un rol útil dentro de la tripulación al ser un carpintero. Además también tiene la capacidad de aportar a la resolución de las problemáticas dejando de lado su rol, siendo en este caso un buen luchador, y por último posee una razón que justifica su salida a la aventura, ya que busca viajar por todo el mundo junto al barco que construyó. Ahora, como ya tenemos bien claros estos dos casos, ¿qué sucede con Jinbe? Al igual que Franky, este no se unió a la banda en su arco introductorio, ya que recordemos que su primera aparición fue en el arco de Impel Down, y no es hasta Wano que se une formalmente a la banda. No obstante, durante todo ese trayecto estuvo presente en varios arcos, siendo indispensable para la supervivencia de Luffy en la guerra de Marineford, así como también para que no cayera en un abismo tras las secuelas del arco anteriormente mencionado. Posteriormente le volveríamos a ver en la isla Gyojin, donde nuevamente le salvó la vida a Luffy con la transfusión de sangre. Más adelante en Whole Cake ayudó a los sombreros de paja en su asalto a la boda de Sanji, siendo también el responsable de que pudieran escapar del mar de Totoland al ser él quien llevaba el control del timón del Sunny, y luego se terminó uniendo en Wano antes de que invadieran Onigashima. Como pueden notar, en el transcurso de tiempo en el que fue presentado y se unió, Jinbe fue capaz de aportar de distintas maneras a la trama principal de la historia, por lo que si lo ponemos a prueba con la lista de cosas que creamos tomando como base los dos casos anteriores, también aprueba, ya que tiene un rol bien establecido dentro de la tripulación, siendo el timonel del barco. Por otro lado, también es capaz de cumplir otras funciones para resolver problemáticas, siendo un muy buen luchador o también sirviendo de apoyo para Luffy gracias a su experiencia. Y por último está el caso de las razones que tiene para unirse a la aventura de Luffy, las cuales son varias, pero las desarrollaré mejor en el siguiente punto. La razón principal que tenía Jinbe para unirse a los sombreros de paja es simple, y esa es la de apoyar al defensor de su territorio. La isla Gyojin es un lugar que frecuentan muchos piratas, y por lo mismo eso le hacía un lugar bastante inseguro para sus habitantes, hasta que Shirohige la reclamó como su territorio, volviéndose así un lugar mucho más seguro. No obstante, tras su muerte el territorio pasó a ser nuevamente tierra de nadie, por lo que Big Mom se aprovechó de ello y le ofreció al reino Ryugu un trato, el cual consistía
consistía en darle su protección a cambio de una cantidad mensual de dulces preparados en ese lugar. Este convenio hizo que Jinbe y su tripulación, los Piratas del Sol, pasaran a ser absorbidos por la flota de la Emperatriz, pero tras los sucesos de los arcos de la isla Gyojin y de Whole Cake Island, Luffy reclamó el territorio como suyo, y posteriormente Jinbe, quien estaba vinculado a los Piratas Dulces, pasa a ser miembro de los Sombreros de Paja. Y claro, aquí podemos observar un patrón clarísimo, y es el del que el Caballero del Mar termina apoyando de alguna u otra manera al pirata que protege el territorio de la isla Gyojin, por lo que si nos basamos enteramente en un fin utilitario, es lógico pensar que se une a la banda de Luffy para ayudarle, ya que es él quien actualmente es responsable de resguardar ese lugar. Pero esto por sí solo sería un acto de interesado, y eso no cuadra con la imagen honorable que se tiene de Jinbe, la cual se mantiene debido a que existen otras razones por las que el Gyojin actualmente es un sombrero de paja, y estas son: la primera es la voluntad heredada de Ace y Shirohige, y es que como todos sabrán, en el caso de Ace, su última voluntad fue la de proteger a Luffy de Akainu, y tras este ser asesinado por el almirante, Jinbe se encargó de mantener viva esa voluntad al ser él quien evitó la muerte del sombrero de paja en lo que quedaba de guerra. Pero, ¿qué razones tenía Jinbe para heredar esa responsabilidad? Recordemos que ambos se hicieron muy amigos mientras estaban encarcelados en Impel Down. Esto le da sentido a que pueda llegar a tener cierto deseo de cumplir la última voluntad de su difunto amigo, pero también debemos tener en cuenta que fue el propio Luffy quien le liberó de la cárcel, por lo que ahí tendría también una deuda con quien más adelante terminaría siendo su capitán. Jinbe le debe su libertad a Luffy, y una muy buena forma de pagarle es ayudarle en la búsqueda del One Piece estando presente en su tripulación. Y hablando del One Piece, ¿qué tal si hablamos acerca de las últimas palabras de Shirohige? Pero no sin antes recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse si les está gustando este video, con eso me apoyan un montón. Dicho esto, pasemos a las palabras de Barba Blanca. Cuando hablaba de las últimas palabras no me refería a la declaración de la existencia del One Piece, sino más bien del discurso completo en el que menciona indirectamente que Luffy es esa persona a la que Roger estaba esperando, ese que heredaría su voluntad y que lograría llegar tan lejos como él lo hizo, aclarándole a Teach que él no era esa persona. Cuando Shirohige declara que el One Piece existe, lo hace con la intención de reavivar esa chispa que había encendido Roger en el momento en el que fue ejecutado, pero también lo hace partiendo desde la base de que será Luffy quien lo reclame. Por ende, su última voluntad fue la de hacer que el mundo en el que vivió cambie, y atribuyéndole esa tarea a ese muchacho que tuvo el atrevimiento de tratarle como un igual en los inicios de esa guerra. Esto hace que Jinbe tenga más razones para querer ver a Luffy lograr su objetivo, pero bueno, si hablamos de objetivos, podríamos decir que Jinbe tiene uno que heredó directamente de dos personajes muy importantes en su trasfondo. Fisher Tiger y la reina Otohime fueron dos personajes que en vida lucharon contra el racismo que estaba arraigado en el mundo, y ambos sirvieron de inspiración para Jinbe, quien en la actualidad busca continuar luchando en contra de ello, heredando así la voluntad de ambos, y una acción clara que realizó teniendo esto como objetivo fue la transfusión de sangre que mencionamos anteriormente, la cual detonó la derogación de la ley que lo impedía en la isla Gyojin, y tras ver la aceptación que recibieron los sombreros de paja por parte de la sociedad submarina, tuvo la mejor evidencia posible de que eran ellos quienes serían capaces de encontrar una solución para la problemática por la que Tiger y Otohime murieron, por lo que esto le vincularía mucho más a la banda, y aquí me es inevitable mencionar las semejanzas que pueden haber entre Fisher Tiger y Luffy y entre Nami y la reina Otohime, siendo el primer caso ambos capitanes que les ofrecían libertad a las personas con las cuales se encontraban. De hecho, es el propio Luffy quien le libera a él estando encerrado en Impel Down, pero si hablamos de Tiger solamente, su lucha fue tan fuerte por la misma que fue capaz de permitir que una humana abordara su barco, a pesar de que este tenía serios problemas en contra de los mismos. Y en el caso de Luffy, el hecho de que este no tenga ningún tipo de racismo en él hizo posible que permitiera que Jinbe, un Gyojin, formara parte de su tripulación, siendo este un Gyojin entre humanos. Y algo bastante curioso es que cuando Jinbe estaba en la tripulación de Tiger, Koala, quien era una humana, estaba entre Gyojins, por lo que ahí hay cierta semejanza.
raza. Pero ahora, si hablamos de Nami y Otohime, la reina de la isla Gyojin creía fuertemente en la idea de dejar de lado el rencor que pudiera haber entre ambas razas, y dedicó gran parte de su vida a la lucha por ello, algo que posteriormente vería el propio Jinbe en Nami, que tras ser esclavizada por Arlong en su juventud, algo por lo que el Gyojin se sentía responsable ya que fue él quien le liberó de Impel Down, no tuvo problemas en dejar de lado el posible rencor que pudo llegar a tener en contra de la raza que tanto le maltrató, ya que entendió que ese no sería un camino que le hiciese avanzar en su vida. Así como Otohime dejó de lado su rencor por los humanos que le maltrataron, Nami también lo hizo, y esto nos dejó un hermoso momento que afianza más la relación que el Gyojin tiene con sus compañeros de tripulación. Y bueno, luego de analizar todas las cualidades que tiene Jinbe y que le hacen tan merecedor de ser un tripulante del Sunny como el resto de sus semejantes, así como también de intentar comprender un poco mejor las razones que le motivan a estar a bordo del barco de Luffy, solo nos queda pensar si realmente entró tarde en la banda. A mi parecer, Jinbe es merecedor del puesto de sombrero de paja desde Marineford, ya que ahí demostró tener todas las características útiles y lógicas que demostraron el resto de los otros miembros que se unieron antes que él. No obstante, no es hasta que llegamos al arco de la isla Gyojin que conocemos su pasado a través de un flashback, otra cosa que comparten el resto de tripulantes del Sunny. Ya ahí tenía todo lo necesario, por decirlo de alguna manera, para poder ser un Mugiwara con todas las letras. Pero bueno, es un hecho que se incorporó de forma oficial un poco más tarde, pero con esto no hay problema, puesto que su construcción previa hace que estemos mucho más familiarizados con él. Su adición a la banda se hizo de forma progresiva, al igual que la de Franky, solo que en el caso del carpintero esta fue mucho más breve. Pero bueno, actualmente la historia está en su recta final y es por esta razón que sí se siente un poco fuera de lugar que alguien se adicione tan tarde a la aventura. Esto hace que yo pueda llegar a comprender el pensamiento que tienen muchos en contra de Jinbe. No obstante, su adición está mucho mejor construida que la que hubiera tenido Carrot o Yamato si estas también se hubieran unido a la banda, ya que ambas son personajes creadas desde cero en los últimos arcos, lo cual hace que tengan muchísima menos profundidad y repercusión en la historia. Es por esta razón que creo que si habrá un siguiente Nakama, será Vivi, ya que la trama actual se presta para que ésta se una nuevamente a la banda, además de que recordemos que ella tiene las puertas abiertas a la misma desde el final de Arabasta. Pero bueno, como conclusión, Jinbe no se unió tarde a la tripulación, ya que su proceso de hacerse miembro de la misma inició desde la isla Gyojin, prácticamente la mitad de la historia. Pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan más como este. Por aquí les dejaré otro en donde hablo acerca de todo el lore de los Gyojin y los Tritones. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.